reportaje de una manifestación a propósito y en atención al Ministerio de Educación de, los comunitarios de la comunidad de Palabé. Eso es en Santo Domingo Oeste, por ahí por Ato Nuevo. El asunto es que ellos realizaron una protesta pacífica, los padres y madres junto con los niños, con los alumnos, porque no cuentan con un liceo secundario, sino que tienen una escuela que da clase hasta el 8º grado, pero entonces cuando los niños llegan a 8º grado para el bachillerato tienen que trasladarse lejísimo, pagar pasaje o pagar motoconcho para entonces ir hacia la comunidad más cercana, que es donde hay un liceo secundario. Entonces están pidiéndole a las autoridades del Ministerio de Educación que les construyan un liceo secundario, e incluso tienen hasta identificados los terrenos, porque hay unos terrenos ahí que se iban a utilizar para construir una penitenciaría, una cárcel. Se descartó ese proyecto, por lo tanto se asume que esos terrenos son propiedad del Estado y que entonces ahí se puede construir una escuela, un liceo secundario, o sea, para impartirle el bachillerato a esos niños. Un niño que termina el 8º grado generalmente todavía es un niño que puede tener preadolescencia, o sea, son niños muy jóvenes y entonces trasladarse lejos es complicado. Entonces te quedan muchísimos en el camino, no hacen el bachillerato porque tal vez los papás no tienen la posibilidad de mandarlos a otra distancia, y creo que es una buena oportunidad para el Ministerio de Educación, que les sobra el dinero porque administra un presupuesto de más de 160.000 millones de pesos y seguro no va a tener muchos conflictos si hay un terreno disponible para tales fines. Así que ojalá atiendan este llamado de esos comunitarios que no hicieron huelga por los apagones, no están haciendo huelga pidiendo agua, no están haciendo huelga pidiendo tarjeta solidaridad, no están pidiendo que le lleven ningún tipo de dádiva, están pidiendo que les construyan un centro educativo. Óyeme, qué maravilloso, qué buen reclamo. Quiero hacer brevemente una lectura de los titulares de los principales periódicos de la República Dominicana en este día. Que por cierto, todos tenían la misma foto en la portada. Sí, la misma foto o la misma temática de la foto, así como el mismo titular en términos de a qué se referían. Y quiero hacer esto porque generalmente en los medios internacionales los periodistas acostumbramos a revisar no solo las redes sociales cuando queremos saber de situaciones que se dan en otros países, sino que también acostumbramos a buscar los titulares de los principales periódicos de cada uno de esos países para no tener la seguridad de que la información ciertamente es una información que no viene de un pasquín, que no viene de un medio tal vez no reconocido. Para confirmar. Entonces el Listín Diario titula, un titular que dice: tropas y 2 generales contra un puñado de civiles desarmados. Ese fue el titular del Listín Diario. El Nuevo Diario tituló: legisladores lesionados enfrentados con policías en protesta en la Cámara de Diputados. Leonel Fernández condena la agresión. La policía, dice el periódico Hoy, Policía Nacional y militares se enfrentan a seguidores de Leonel. Diputado fue internado. El periódico El Caribe: atacan a congresistas a bombazos y militarizan explanada del Congreso. El periódico El Día: policías repelen con gases a diputados en el Congreso Nacional. El Diario Libre fue un poco más o menos dramático, un poco más conservador. Dice: la policía disuelve a bombazos manifestación de leonelistas contra una eventual reforma. Y el Nacional hoy titula en la tarde: el Congreso luce zona de guerra. Cientos de militares y policías cercan el área. Fíjense cómo hay una coincidencia de los titulares de los principales periódicos de la República Dominicana haciendo referencia a lo que ocurrió ayer. Y lo que ocurrió ayer no es tan grave como parece, pero ciertamente es grave, y peor que eso, era algo inevitable, era algo innecesario, era algo que podía evitarse. O sea, hemos manifestado aquí que cuando uno habla de militares de alto rango en una manifestación de pocas personas o de poca importancia en términos de la fuerza que pudiera tener, en el ámbito internacional eso genera cierta alarma. Y nosotros estamos ahora siendo objeto de muchas críticas en el ámbito internacional por el asunto de fallecimientos que se han producido de turistas. Hay una situación entonces ahora de un sector que se opone a una reforma de la Constitución para la eventual reelección o repostulación del presidente Danilo Medina. Y entonces que se produzca ese tipo de manifestación alrededor del Congreso Nacional, que como dije anteriormente, para mí es la cuna de la democracia, de la manifestación civil, pues creo que es algo que bien pudo haber sido evitado por el gobierno o por el ala del gobierno que tiene que ver
con esa parte. Así que sería interesante que las autoridades visualicen eso y que en términos políticos el gobierno también considere la posibilidad de buscar la forma de que nuestro Congreso no se vea tan invadido por guardias y policías. ¿No viste cuál fue la forma? Decir que la rueda de prensa que dieron los diputados del ala danilista dijeron hoy que eso fue un teatro, que fue todo planificado, armado y estructurado para que ese fuera el resultado. Vamos a suponer que haya sido armado. Si fue un teatro y si fue armado, entonces la última parte para que fuera ese resultado fue la que entonces debió evadir o impedir o buscar la forma de que no se produjera por parte de los diputados del danilismo. Porque entonces si tú sabes lo que viene, si tú sabes lo que tienen planeado, porque yo vi al presidente de la Cámara de Diputados hoy, yo vi al presidente de la Cámara de Diputados hoy en el hemiciclo decir, es que ustedes no saben las informaciones que uno tiene, porque teníamos informaciones de que iban a invadir el Congreso. Bueno, si tenían esa información, entonces, bueno, tomar las medidas del lugar no era de que le iban a pegar fuego al Congreso. Sí, que le iban a pegar fuego. Entonces, las medidas del lugar no eran precisamente las que se tomaron o no tenía por qué degenerar lo que degeneró. Además, y en eso le doy la razón al Listín Diario. Tropas y 2 generales contra un puñado de manifestantes. Señores, era un grupito de gente ahí. No es verdad que ¿qué es lo que iban a quemar? ¿Qué era lo que iban a provocar? Era un grupito. Pero lo que quema no es la cantidad de gente, Esteban, no, es la munición que lleven. Estaban desarmados, no había nada. Estaban desarmados. Y se puede decir que hubo provocación de parte de los diputados leonelistas para que ocurriera lo que ocurrió. Bueno, pues precisamente para eso tú tenías que poner ahí a un contingente policial que no se dejara provocar, capacitado para no dejarse provocar, sí, con un comandante ahí que tampoco no espérese, porque sabemos que venimos. Mire, ustedes vienen aquí por tal o cual situación y tienen que manejarse de tal o cual forma. No poner a alguien que meta cuco, porque se pone a alguien que meta cuco y un legislador con todo el derecho, porque puede hacerlo. Entonces, claro, si lo agreden, bueno, me agredieron. Y ciertamente pueden terminar legisladores hasta en cuidados intensivos, como es el caso del diputado Merán. O sea, es algo... Simplemente digo que es algo que podía ser evitable, es algo innecesario, porque es algo que en lugar de beneficiar la causa, como yo les digo generalmente a los que promueven el danilismo dentro del PLD, cuando tengo la oportunidad de conversar con ellos, yo les digo, bueno, mire, ustedes tienen que actuar con base en fortalecer la causa, no con base en debilitarla, o con base en hacer que quienes están en una posición tal vez neutral, porque no son PLDistas, o tal vez no les interesa o no les importa, pero son parte del pueblo, bueno, que vean con simpatía la intención que tiene el sector de Danilo y no que vean entonces o que interpreten de una manera adversa esa causa o esa intención por el hecho de que se produzcan situaciones como las que se produjeron ayer. Y por eso yo estoy leyendo los titulares de los periódicos, porque todos los periódicos coincidieron en eso. Ayer incluso aquí hablábamos de que el gobierno debió tal vez hacer algún tipo de rueda de prensa para decir algo que revirtiera esos titulares. Bueno, pero parece que de todas maneras entienden que no era necesario, y como entienden que no era necesario, pues así ha ocurrido. Ojalá entonces que las cosas se calmen, el movimiento de reforma a la Constitución como quiera se mantiene, y es posible que en cualquier momento se produzca ese sometimiento al Congreso Nacional del proyecto de reforma supuestamente constitucional. Eso estaba para mañana. Estaba para esta semana, y es posible que se desarrolle esta semana. Pero de lo que no hay duda es que posiblemente hubiera sido ayer, o hubiera sido tal vez antes de ayer. Pero los leonelistas dicen que se van a quedar ahí todo el tiempo que sea necesario y que esta semana van a movilizar más de 20,000 personas a la calle. Ahí quiero caer y esa es la segunda parte del párrafo. Ahí quiero caer ahora. Mira, yo creo que hacen el ridículo estos dirigentes políticos cuando hablan de lanzarse a las calles y movilizar decenas de miles de personas. Eso aquí no se da. Para tú movilizar 20,000 personas, tú tienes que tener una capacidad de convencimiento de una parte de la población, pero demasiado extraordinaria, lo cual no se da. O una capacidad de movimiento en términos económicos para tú movilizar esas masas. O sea, aquí, fíjense lo que ocurrió. Por ejemplo, el presidente Leonel Fernández realizó una manifestación que duró más de 2 meses de planificación y llevó a varios artistas nacionales e internacionales para poder llenar el Estadio Olímpico. O sea, ¿usted cree que usted moviliza 20,000 personas? Entonces, cuando yo veo a Franklin Almeida y a Bautista Rojas decir que nos vamos a lanzar a la calle como si estuviéramos en los años 70, lanzar a la calle.
Cuando, pues hace tiempo que pasó la época en que un líder que llamaba a la población a lanzarse a la calle y la población se lanzaba a la calle y lanzarse a la calle. Entonces, láncese usted. Que salgan a lanzarse a la calle para que tú veas cómo se van a caminar 3 personas o 4 personas. Entonces tú dices que tú vas a movilizar 20.000 personas, lleva 20.000 personas al Congreso. Decirlo solamente es entonces quedarse en una posición que al final te va a hacer quedar en el ridículo, porque eso es, no voy a decir que es imposible, pero eso es muy improbable, pero muy demasiado. Y más cuando se trata de personas que no tienen ningún tipo de liderazgo o muy poco liderazgo dentro del partido, que son los que lo manifiestan. Imagínate, oí hablar de eso a Franklin Almeida y oí hablar de eso a Bautista Rojas Gómez, que son dirigentes que merecen mucho respeto dentro del Partido de la Liberación Dominicana, pero que no tienen arrastre electoral, que no tienen posibilidad de movilizar las masas. Tendría que lanzarse Leonel Fernández con todo, y aún así no creo que mueva 20.000 personas hacia el Congreso, porque como quiera que sea, los dominicanos tienen oficio. Finalmente, quiero terminar brevemente con la decisión que vi que tomó el Partido Revolucionario Moderno con relación a la reserva de las candidaturas, el 20% de las candidaturas. En las elecciones pasadas vimos como de un acto antidemocrático el Partido de la Liberación Dominicana y específicamente el ala del presidente Danilo Medina, en su afán por lograr la reelección presidencial, pues vendió reelección por reelección y se reservó todas las candidaturas a diputados y a senadores de los miembros de su partido para que entonces repitieran, y se impidió la realización de primarias para que candidatos o aspirantes de ese partido, dirigentes de ese partido con ciertos méritos, pudieran optar por ser candidatos a senadores o a diputados. Ahora vemos que el PRM ha hecho lo propio en términos antidemocráticos. Se ha reservado 29 de 32 senadores y se ha reservado más de 100 candidaturas a diputados, lo cual entonces hace ver que el PRM ha tomado una decisión que tal vez por cierto cuidado o tal vez por algún tipo de estrategia interna hace que se limite la posibilidad de que sus dirigentes vayan libremente a aspirar a puestos legislativos con base en el atractivo que pudieran tener para la población, para las demarcaciones donde han de ir a primarias cerradas. Me sorprendió ver que el PRM se reservara tantas senadurías, de 32, 29 y cerca de 110 de una matrícula o de una cantidad a ser elegida de 190 diputados. O sea, qué pena que el PRM entonces se haya inclinado a hacer algo parecido a lo que hizo el Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones pasadas, que es limitar la posibilidad de que sus dirigentes pues aspiren y que con base en sus méritos, aunque eso tal vez tenga relación con el hecho de que tal vez no hay muchos dirigentes con capacidad de aspirar. Ahí se tiene entendido que hay provincias donde el PRM no tiene los dirigentes con el suficiente prestigio para ir a competencia y tal vez entonces lograr una posición legislativa favorable. Pero bueno, es algo que ocurre en los partidos y los dirigentes de los partidos políticos no pueden ser subestimados. Cuando digo que no pueden ser subestimados, porque si llegan a ser dirigentes de un partido que se torna mayoritario, no se trata de tontos, se trata de gente que tiene experiencia en esa área. Sociales que yo te la voy a decir para que tú me contestes. La pregunta es si los que están internos, producto de la situación del día de ayer, si producto de esa misma situación de los golpes, las bombas y eso, no saldrán de la clínica de alta después de que se apruebe una posible reforma constitucional y esos mismos palos sean justificación para no asistir. Francis.